Buenos días, hermanos, una bendición estar de nuevo con ustedes en este domingo en donde buscamos la voluntad de Dios, estudiando la palabra de Dios para que podamos vivir de acuerdo a la manera de Dios. Les voy a pedir que esta mañana por favor abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 15. Ese va a ser nuestro texto de partida y después de aquí vamos a estar analizando otros textos más acerca de este tema importantísimo en cuanto a la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Cristo Jesús. Hemos estado estudiando Cristología por las últimas semanas y les pido un poquito de paciencia. A lo mejor algunos de ustedes ya están diciendo otra vez el mismo, pero es que queremos tener todos estos temas y queremos tener claridad en estos temas porque son de suprema importancia, particularmente cuando se trata de qué tipo de doctrina estamos aprendiendo, qué es lo que dice la Biblia al respecto, porque hay mucha enseñanza hoy en día. Una de las bendiciones, podríamos decir, de los medios que hoy tenemos, las plataformas sociales, es de que diseminan mucha información. Lamentablemente no mucha de esa información es buena o es bíblica. Entonces temas como estos son importantes porque nos hacen entender desde una perspectiva bíblica qué es lo que la Biblia dice al respecto de ciertos temas. Y hemos estado hablando acerca de la persona de Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús y qué hace o qué hizo? Entonces, en estos temas hemos estado concentrados. Por eso el tema de hoy es la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dé sabiduría y podamos no solamente entender, pero también que nos dé el denuedo, el valor para aplicar lo que aquí aprendamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana por tu bendición, por tu presencia, por todas las cosas que haces por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Es una gran bendición tener tu palabra escrita en nuestras manos, poderla leer y por el poder de tu Espíritu poder entender para que así también podamos aplicar tu verdad a nuestro diario vivir. Eso es lo que nos interesa, eso es lo que perseguimos, eso es lo que buscamos. El entendimiento claro de tu palabra, la aplicación práctica de tu palabra. Así que enséñanos pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La resurrección de Cristo Jesús es el tema de mayor importancia en lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, diríamos así. Es el evento más de suprema importancia en cuanto a la obra de redención que Dios hizo cuando dio a Jesús a morir por nuestros pecados. No hay otro evento en la historia que se pueda comparar siquiera a la par de la resurrección de Cristo Jesús. Hay muchísimo material acerca de la resurrección de Cristo Jesús y muchísimas cosas que podemos decir. Hoy no vamos a analizar aspectos de evidencias acerca de la resurrección. La evidencia bíblica, creo yo, es suficiente. Y claro, lo demás es muy importante también si tenemos el tiempo. Pero por cuestión de que no tenemos todo ese tiempo, vamos a dedicarnos en ver dos temas principales, dos puntos principales acerca de la resurrección. Y esos vienen a nosotros como respuesta a una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué es lo que la resurrección de Cristo Jesús probó? Ok, Jesús resucitó. La evidencia de la Biblia nos dice que fue así, hubo testigos y todas estas cosas. Ok, sería otro campo de estudio el adentrarnos a analizar la evidencia. Tomamos por un hecho de que resucitó, hay evidencia, la Biblia habla de eso, es un hecho, resucitó. ¿Qué es lo que eso prueba para nosotros? Y luego vamos a preguntarnos la siguiente pregunta al final ya. Si es que eso es lo que está escrito y creemos que sí Jesús resucitó, entonces ahora, ¿cuáles son las implicaciones para nosotros que creemos en la resurrección de Cristo Jesús? Y eso es lo que vamos a ver. La resurrección es la piedra angular del cristianismo. Mucho se habla acerca de la muerte de Jesús y es importante. Y hay mucho escrito acerca de Jesús, del sufrimiento, de la pasión, de la hora de su muerte en la cruz y todo eso. Hay mucho. Los evangelios dicen mucho de eso. Pero de la resurrección no se dice en tal cantidad o en tal volumen. ¿Por qué? Porque uno entiende el sufrimiento, uno entiende el dolor, uno entiende lo que a cierta manera es la muerte y eso. Pero la resurrección
debería estar a la par de también la importancia que le damos a lo que es la muerte de Cristo Jesús. Porque en realidad la resurrección es la piedra angular, como les digo, y es el fundamento en donde descansa el evangelio de Cristo Jesús. Es la garantía de que en verdad hay una vida eterna. El mensaje de la Biblia acerca de la muerte de Cristo Jesús nos enseña entonces también que contrario a lo que la gente dice, vive tu vida porque esta vida solamente hay uno, dice una y pronto se acaba. No, la vida no se acaba. Mentira. Si estás vivo, vas a estar vivo por toda la eternidad. El punto no es la vida que se acaba, no. Muchos dicen, se muere y ya, hasta ahí quedó todo. El cuerpo a la sepultura y se acabó. No es así. Nosotros no somos solamente cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo sí, va a quedarse en una tumba y se va a podrir y va a quedar nada más que polvo. Y volvemos al polvo porque polvo somos. Pero la existencia de la persona no termina allí. La Biblia nos dice que hay dos destinos, solamente dos destinos, y no hay punto intermedio. O terminas tu vida caminando con Cristo Jesús y pasarás la eternidad en el cielo con Él, o terminas tu vida despreciando y rechazando a Cristo Jesús y vas a pasar la eternidad alejado de Él, o en el cielo o en el infierno. No hay más. Entonces, la resurrección tiene toda la respuesta a estas preguntas que puedan venir acerca de la vida después de la muerte física. Eso es importante que lo entendamos. Las personas que hoy viven, todos los que van a vivir en este mundo, van a vivir por la eternidad. La pregunta es, ¿dónde? El tema entonces de la resurrección es un tema predominante en el Nuevo Testamento. Y se predica el Evangelio de Cristo Jesús en el tema de la resurrección como el tema principal. La resurrección de Cristo Jesús no es solamente una parte del cristianismo, es la verdad esencial del cristianismo. Y eso es lo que vamos a leer aquí. El punto del Evangelio es que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y a ofrecerle salvación y vida eterna en el cielo con Él, no en el infierno sin Él. Entonces es importantísimo, no es solamente un comentario que se hace acerca de la vida de Jesús, no. El todo en la vida de Jesús, desde su nacimiento de una virgen, desde su vida sin pecado, desde su muerte en la cruz, todo eso apunta a la resurrección porque es el punto más alto en el Evangelio. Eso es la verdad. La resurrección es la manera más práctica de interpretar lo que es la muerte de Cristo Jesús. Es decir, si entendemos el domingo de resurrección, eso explica como le llamamos, el Viernes Santo, cuando Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, veamos estas cosas aquí, lo que la Biblia tiene que decir acerca de la resurrección de Jesús, y veamos qué es lo que aprendemos de esto. En 1 Corintios 15, versos 1 al 4 dice así, Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, vean esto, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, estos son los apóstoles, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Entonces, ese es el Evangelio de Cristo Jesús, que vino a salvar a los pecadores, que murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz, fue nuestro sustituto en la cruz, que fue sepultado. Y de todo eso hay testigos. En el tiempo que Pablo escribió, dice, todavía hay personas que viven y que fueron testigos de estas cosas. Dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí ya de una vez vemos estas cosas que nos está diciendo Pablo. Pero luego Pablo en el mismo capítulo 15, en el verso 14, nos dice, comenzando en el verso 12, pero sí se predica de Cristo que
que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y vean esto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice Pablo. Entonces, ¿por qué están diciendo ustedes que no hay resurrección? Si nosotros hemos predicado que Jesús resucitó a los muertos, y dice, y tenemos evidencia de eso. Entonces, ¿te das cuenta? Ese es el punto importante que Pablo predica en el Evangelio. Muchas personas a través de los años se han dedicado a tratar de corromper esta verdad de la resurrección de Cristo Jesús, pero no lo van a poder lograr jamás nunca, porque dice aquí, entonces también dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Todavía estamos en nuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero no hay resurrección, según lo que dicen ustedes, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como vemos, ¿qué tan importante es la resurrección? Sumamente importante. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Si no hay evangelio, no hay salvación. Y si no hay salvación, somos los más miserables de los hombres, porque todavía vivimos en nuestros pecados. Todo se mantiene, vean esto, todo se mantiene en armonía y en perfecta armonía de estos eventos y estos datos por la resurrección de Cristo Jesús. Cuando nos reunimos cada domingo, ¿por qué lo hacemos en domingo y por qué no en martes o por qué no en sábado? Porque el domingo es el día en que un domingo resucitó Cristo Jesús. Nos reunimos los domingos porque estamos proclamando y celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Es un testimonio, es una conmemoración que viene a ser la prioridad de la iglesia, el tema principal por su significado, por su importancia. Una vez al año también celebramos este día de resurrección y lo hacemos con toda la celebración posible. ¿Por qué? Porque es el evento más importante en la fe cristiana. Entonces, ¿qué es lo que prueba la resurrección? Número 1, la resurrección. Una vez que tenemos esto, entonces tenemos la evidencia y la Biblia dice que Jesús resucitó y había estas evidencias, todavía existen muchas evidencias más todavía. Perdón. ¿Qué es lo primero que se prueba con la resurrección? Número 1, se prueba que la palabra de Dios es verdadera. La resurrección de Cristo Jesús comprueba que la palabra de Dios es verdadera. Los dirijo por favor a Hechos capítulo 2 y vamos a leer algunos versos aquí. Este es el momento en que Pedro, el apóstol Pedro, después de que Jesús resucitó y se presentó a sí mismo a muchos testigos y vivió con ellos 40 días y todas estas cosas después de resucitar. Y luego dice que les dio instrucciones y les dijo, permanezcan en la ciudad de Jerusalén porque van a recibir poder de lo alto, pero necesitan permanecer en la ciudad de Jerusalén. Capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que allí estaban. Después de que vino el Espíritu Santo, conociendo ese día como el día de Pentecostés, recibieron ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2 nos dice que entonces hubo gran conmoción porque vieron a todos estos discípulos ser llenos del Espíritu Santo y estaban hablando en diferentes lenguas y la gente los entendía. Venían de muchos lugares que vinieron a la celebración de la Pascua y escucharon allí a estos hombres y dijeron, están borrachos, mire cómo hablan. Entonces Pedro se va a levantar y Pedro va a decir, no estamos borrachos. Vean lo que dice, capítulo 2, verso 22 en el libro de los Hechos. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ves? Ahí está la evidencia. Pedro dice, estas cosas que sucedieron por medio de Cristo Jesús, Dios las hizo entre medio de ustedes. Ustedes no son ignorantes, ustedes vieron estas cosas, vieron los milagros. Eso es bien interesante. A este Jesús, verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Al cual Dios, a este Jesús, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ves cómo está diciendo? No. Jesús murió, dice.
Y dice, ustedes lo entregaron y cierto, ustedes lo pusieron en la cruz, pero fue la voluntad de Dios que lo entregó para morir. Ya sabemos por qué, por nuestros pecados. Pero dice aquí en el verso 24, pero a este mismo Dios lo resucitó, lo levantó, dice, porque era imposible que fuera retenido por la muerte. Aquí Pedro va a comenzar a citar un salmo que es el Salmo 16. Y en el Salmo 16, en el verso 6 al 11, perdón, en el Salmo 16, verso 8 al 11, se da una explicación. Este es David que escribió el Salmo 16, pero no es David que está hablando, sino prácticamente es Jesús el Mesías que habla, porque David escribe en primera persona, como si son las palabras mismas del Mesías, de Jesús. Y eso es lo que va a citar Pedro y va a decir, esa es la evidencia. Ese es el cumplimiento de la profecía escrita por David en el Salmo 16 y que en Jesús fue cumplida a la perfección porque Jesús sí resucitó de los muertos. Esta evidencia es importantísima. Dice en el verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y luego Pedro explica qué es el significado de esto que se escribió en el Salmo 16, verso 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué? Verso 32, porque a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí está la evidencia, el cumplimiento de la palabra. ¿Qué es lo que la resurrección de Cristo Jesús prueba? Que la palabra es verdadera, que la palabra es incorruptible, que la palabra es íntegra. De veras, qué cosa más bonita. Perdón, Pedro viene y dice, aquí está escrito, lean ustedes. No, pero ese era David hablando. Sí, pero David se murió, ¿no es cierto? Sí. Y sabemos dónde está su sepultura, ¿no es cierto? Sí. Y sabemos que hasta el día de hoy David no resucitó. Pues sí, sí es cierto eso. Entonces, ¿de quién estaba hablando David? David estaba hablando de uno que murió, pero que resucitó. ¿Y quién era ese uno? Este era Cristo Jesús, dice Pedro. Déjenme ayudarles para que no se equivoquen. Primero que nada, la palabra de Dios nos dice aquí que la resurrección de Cristo Jesús prueba que la palabra de Dios, la Biblia, es verdadera. Se puede confiar en la palabra, es confiable, es exacta en lo que escribe y es verdadera. Ahora, el mismo libro de los Hechos, capítulo 13, para decir, ese es Pedro nomás. No. También Pablo hizo lo mismo. Vean lo que dice Pablo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, comenzando en el verso 26 voy a leer. Dice, varones hermanos, ahora es Pablo, ¿no? Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, o sea, el evangelio. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, vean esto, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se pareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Cuál es la promesa, Pablo? La promesa la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, que esa promesa tiene que ver con resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así.
os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, y ahora Pablo está citando el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego dice Pablo, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, murió, aquí dice durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción, se quedó en la tumba, no resucitó. ¿Ves la evidencia? Es maravilloso cuando vamos a la Biblia y encontramos de qué está hablando. Está hablando de la promesa que se cumplió, la profecía que se cumplió, tanto del Salmo capítulo 2, tanto del Salmo capítulo 16, el cumplimiento de eso fue, vendría uno que moriría por nuestros pecados, pero ese uno resucitaría después, al tercer día. ¿Y lo hizo Jesús? Absolutamente que lo hizo Jesús. Y porque resucitó, dice Pablo aquí, a él le fueron dadas las promesas que a él vendrían todas las bendiciones por ser el hijo de David. Eso dice en el verso 34 aquí, o descendiente de David. Te daré las misericordias fieles de David. Eso viene de Isaías 55. En otras palabras, Dios le dice, voy a hacer esto en tu vida, vas a morir, pero vas a ser levantado de entre los muertos y vas a recibir todas estas promesas, estas profecías que se hicieron acerca de la bendición que vendría a aquel que se sentaría en el trono de David para siempre. La resurrección afirma que Cristo es el Hijo de Dios, afirma que la verdad de Dios es, que la palabra de Dios es verdadera, que es íntegra y que no hay nada falso en ella. ¿Te das cuenta? Capítulo 26 del libro de los Hechos. Nada más voy a darles este ejemplo y luego seguimos adelante para que no se nos acabe el tiempo. Pero es maravilloso cómo la Biblia explica las cosas que sucedieron y el cumplimiento de estas profecías. Pablo entonces va a ser presentado delante de un hombre que se llama Agripa, este hombre importante, que fungía como el rey pues en esta región y Pablo va a ser traído delante de él porque entonces le va a dar su testimonio de lo que ha sucedido, porque Pablo ha sido tomado prisionero y lo van a llevar a César. Pero antes de eso dice, lo van a enviar delante de este hombre Agripa y Pablo le va a decir esto, dice, Pablo le está explicando y le dice, sí, me tomaron preso en Jerusalén, dice, porque soy ciudadano romano y les dije que quiero ir a César, me enviaron y por eso estoy aquí delante de ti, dice en el verso 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas, vean, de los profetas y Moisés que dijeron antes que habían de suceder. Los profetas y Moisés conjunto forman lo que conocemos con el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo, no he hablado nada que no esté escrito en el Antiguo Testamento. Ellos todavía no tenían la Biblia completa con el Nuevo Testamento. Para ellos la Biblia entera era el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que hablas, Pablo, del Antiguo Testamento? Verso 23, que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dice Pablo, estoy aquí dando testimonio de lo que está escrito en la palabra de Dios y los judíos que me tomaron, dicen, no tenían por qué haberme arrestado porque les he dicho la verdad. ¿Qué es la verdad? Que la Biblia, el Antiguo Testamento, habla acerca del Mesías que habría de venir, que moriría y que sería el primero en resucitar. No fue necesariamente el primero en orden en resucitar, porque recuerden que otros resucitaron antes por el ministerio de Jesús, pero el primero que resucitó para nunca más morir. Entonces, eso es lo que la Biblia dice al respecto. ¿Qué es lo que prueba la resurrección de Jesús? Comprueba que la verdad de la palabra de Dios es íntegra, que la Biblia es verdadera, que es confiable, que es sin error. Comprueba que lo que estaba escrito acerca de Jesús en el Antiguo Testamento se cumplió a la perfección, porque Jesús sí resucitó de los muertos. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, no vayan ahí, yo se los digo, Jesús está hablando con ellos y les dice, miren, destruyan este templo, señalando a su cuerpo.
destruyan este templo, dice, y en 3 días lo vuelvo a levantar. Ellos dijeron, 46 años duramos para levantar el templo. ¿Estás hablando que en 3 días lo vas a volver a hacer? Dice, no, yo hablaba, dice Jesús, de mi cuerpo. Eso es lo que estaba diciendo. Y en la realidad sí sucedió, porque destruyeron su cuerpo, lo golpearon, prácticamente lo destruyeron a golpes y lo sepultaron después, y al 3er día resucitó. Dijo que lo iba a hacer y lo hizo. Y es bien importante, porque después de eso, en el capítulo, como dije, capítulo 2 de Juan, verso 20, dice, cuando los judíos que escucharon estas cosas y vieron lo que habían dicho, dice, ellos creyeron que la escritura, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, porque dijeron, sí resucitó de los muertos. Claro que van a creer, porque esa es la verdad. La resurrección entonces prueba la veracidad de las escrituras. Eso es lo que hace, y es bien importante. Número 2, no solamente prueba la veracidad de las escrituras, pero prueba la deidad de Jesús. Desde el momento en que se empieza a hablar de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento es el libro de Mateo. En el capítulo 1 de Mateo, en el principio mismo, en el verso 21, dice que María tendría un hijo y que se llamaría Jesús, porque Jesús significa que Jehová salvaría, que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Desde el primer momento, el ángel va a anunciar que el Hijo de Dios, ese bebé que está en el vientre de María, es Hijo de Dios Altísimo. Desde el momento se empieza a decir la deidad de Jesús en la Biblia. Aún los demonios, cuando ven a Jesús, dicen, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Un hombre ciego que fue sanado dice, yo no sé quién es ni nada, pero lo que sí les puedo decir es que Él es el Hijo de Dios, después de haber sido sanado. Hay mucha evidencia de gente. Tomás dijo, mi Señor, mi Dios, reconociendo la deidad de Cristo Jesús. Natanael dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Marta dijo, en verdad este hombre es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, en el capítulo 1, verso 34 del Evangelio de Juan, dice, y he visto y testificado que este es en verdad el Hijo de Dios. La deidad de Jesús, con tanta evidencia y con tantos testigos, hasta el centurión, el soldado que estaba ahí cuando lo crucificaron a Jesús, dijo, en verdad este era el Hijo de Dios. Pero nadie de ellos tiene un testimonio tan poderoso como el mismo Padre en el cielo. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tiempo después, en el monte de la transfiguración, la misma aseveración, este es mi Hijo amado, y luego dice, escúchenle a Él. El Padre mismo da testimonio de que Jesús es en verdad el Hijo de Dios, hablando de la deidad de Cristo Jesús. Entonces, la Biblia, escucha, tiene que decir tanto acerca de la deidad de Cristo Jesús, pero te pongo nada más algunos ejemplos claritos para que vayamos avanzando. En el libro de Romanos capítulo 1, ve lo que dice. Perdón, hermanos. Dice Romanos 1, Pablo, siervo de Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús, que era del linaje de David según la carne. Vean esto, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Padre ya había dicho, este es mi Hijo amado. Nadie creyó. Tanta gente habían dicho, este es el Hijo de Dios. Nadie creyó. Pero ahora que es una cosa casi que te produce una sonrisa. Y ahora que resucitó, ¿qué tienen que decir? El cielo, la tierra, los ángeles y todo lo creado tienen que afirmar que Jesús es el Hijo de Dios. Filipenses dice, vendrá un día en que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, para que la lengua confiese que Jesús es el Señor. Aquí la Biblia nos está diciendo, esa es la declaración más poderosa acerca de quién es Cristo Jesús. La resurrección de Jesús comprueba que Jesús en verdad es quien Él dijo que era, el Hijo de Dios.
en el libro de los Hechos nos dice que Dios le resucitó de entre los muertos. Que Dios, al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, estaba declarando que es no solamente Cristo, pero también Él es el Mesías. La resurrección de Cristo Jesús, acuérdense de esto, hermanos, la resurrección de Cristo Jesús comprueba que la verdad en la palabra de Dios es íntegra, es sin error. La palabra, la Biblia, es sin error, es verdad. Número 2, comprueba que Jesús sí es en verdad el Hijo de Dios. Y la prueba más fehaciente es que resucitó de entre los muertos. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento entendemos que Jesús habría de cumplir 3 oficios que son muy importantes de recordar. Número 1, tendría que ser un profeta. Tendría que ser, número 2, un sacerdote. Y tendría que ser un rey. Todos estos 3 oficios quedarán cumplidos por la resurrección de Cristo Jesús. A manera de que Jesús cumpla su oficio de ser un profeta, es por la resurrección y solamente por la resurrección, porque esta es la prueba que valida su autoridad sobre todo lo que dijo que Él venía a hacer, a morir por el pecado y resucitar al tercer día. Si Él lo dijo que lo iba a hacer, lo hizo exactamente como Él lo dijo. Entonces, si es un profeta, se valida por la resurrección. Él también es un sacerdote. Después de que Jesús resucitó de los muertos y se apareció a los discípulos por 40 días y después fue llevado al cielo, la Biblia dice, y está sentado a la diestra del Padre. Y Hebreos nos dice, y allí a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, está intercediendo todos los días por nosotros. Eso es lo que hacía el sacerdote. No solamente que sí es un profeta, pero también es un sacerdote. Si no hubiese resucitado, no hubiera ascendido. Y si no asciende, no puede interceder por nosotros. Tercero, también dice que no solamente es profeta, pero también es un sacerdote, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso se comprueba por la resurrección de Cristo Jesús. Ahora Él tiene el derecho de gobernar y de reinar para siempre, porque resucitó de los muertos. Él es el cumplimiento de todas las promesas, el cumplimiento de todas las profecías. Él es el cumplimiento de los pactos que se hicieron con Abraham y con David y todos los otros pactos y promesas que Dios hizo para su pueblo. Él viene a ser entonces el único que puede reinar para siempre, porque una vez que resucitó, nunca más va a morir. Es profeta, es sacerdote y es rey porque Él es el Hijo de Dios, la deidad de Cristo Jesús, afirmada por su resurrección. ¿No es maravilloso? Entonces, vayamos a repasar. La resurrección de Cristo Jesús es la piedra angular del Evangelio. La resurrección de Cristo Jesús es la respuesta a todas las promesas, a todas las profecías, el cumplimiento de esas promesas y profecías que se hicieron y que son solamente posibles si Jesús resucitó de los muertos. Y vemos que sí es. El cumplimiento de todas estas cosas que Jesús mismo, Él dijo que Él haría. En el camino a Emaús se acercó a sus 2 discípulos que iban desanimados y ¿qué pasó? No, pues es que no has oído lo que pasó. Es que habíamos pensado que este hombre iba a ser en verdad la respuesta a nuestros problemas y tarará, tarará. Y Jesús les dice, ajá, ¿por qué son tardos para oír y entender todo lo que las Escrituras decían acerca de Él prácticamente? Imagínense estar caminando con ellos y ellos poder abrir sus ojos más tarde en la casa y verlo y decir, ah, era el Señor. Jesús dijo, todo lo que estaba escrito acerca de mí tendría que cumplirse. No solamente su vida sin pecado, pero también su muerte. Sustituyendo a nosotros en la cruz, muriendo en nuestro lugar, pero se tenía que cumplir para que pudiera resucitar. Y resucitó de los muertos. La resurrección prueba, número 1, que la Biblia es verdad, que es sin error, que es íntegra. Y número 2, que Jesús es en verdad el Hijo de Dios. Ahora, esto solamente lo podemos decir los cristianos, lamentablemente. Los mormones hablan de su profeta Joseph Smith. Está muerto. Los testigos de Jehová hablan de no sé cuántos profetas. Todos están muertos. Buda está muerto. Krishna está muerto. O sea, todos estos otros líderes religiosos. Mahoma de los profetas, de los musulmanes, está muerto. Su religión es vana. Su fe es vana. Lo siento. Si los católicos adoran a un Jesús que está colgando en una cruz, su religión es vana.
Si los católicos van a seguir adorando a una imagen, llámese Guadalupe o Fátima o Lourdes o de la Señora del Cobre, llámenle como le llamen. Si van a seguir adorando una imagen, su fe es vana. Están todavía en sus pecados. Vana es su predicación. No, nosotros predicamos a Jesús crucificado, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Y como profeta que es, dijo, si voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Y si voy, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estés. Esas son sus palabras y pronto se van a cumplir. Ahora, si ya vemos, ¿qué es lo que prueba la resurrección? Prueba que la verdad es la palabra de Dios sin error, la Biblia. Número 2, prueba que Jesús es absolutamente el Hijo de Dios, tal como Él dijo que. Y prueba que lo que Él dijo que iba a hacer, lo hizo en cumplimiento de las profecías. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? No, te las pongo bien rapidito. Número 1, si por fe en el nombre de Cristo Jesús, por fe en la obra salvadora, redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hemos depositado nuestra fe en Él y creemos que en verdad sí resucitó de los muertos porque así dice la Biblia, punto. Puede decir quien diga lo que diga, la Biblia dice que es cierto, porque Jesús comprobó que es cierto. Si ya hemos creído en Jesús que sí resucitó de los muertos, bueno, ¿cuáles son las implicaciones entonces de su resurrección? Número 1, nuestra salvación es segura en Cristo Jesús. Así de sencillo. Nuestra salvación es segura en Cristo Jesús. Vean lo que dice Romanos capítulo 4. Bien importante. Romanos 4, verso 23 en adelante. Está hablando acerca de la fe de Abraham y cómo Abraham no desmayó en su fe a pesar de que tenía muchos obstáculos y muchas cosas, pero dice en el verso 23, dice, y no solamente con respecto a Abraham se escribió que su fe le fue contada. Vean esto, verso 24, sino también con respecto a nosotros, los creyentes. A nosotros, dice, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué creemos en Él? Porque Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y aquí viene lo bonito. Y resucitado para nuestra justificación. Jesús dijo que vendría a salvar a todos los pecadores que se arrepientan y que por fe crean en su nombre. ¿Es verdad? Entonces la resurrección dice que fue resucitado para que seamos justificados. Romanos 5, inmediatamente justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Ya no estamos en guerra contra Dios. No, ya tenemos paz con Dios. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Porque tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque ya no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos. ¿Por qué? Por fe en Cristo Jesús. Su justicia es nuestra justicia. Él murió por mis pecados. Ahora me puedo presentar delante de Dios justificado por mi fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es la implicación? Número 1, nuestra salvación está asegurada. Gloria a Dios. Ya no tengo que vivir huyendo de Dios, no tengo que esconderme de Dios. Ahora soy hijo de Dios porque he creído en el nombre de Cristo Jesús como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Y porque creí en Él, he recibido el Espíritu Santo que ahora ya no está conmigo, pero ahora está en mí. Soy templo de su Espíritu. Y porque soy templo de su Espíritu, ya no soy ajeno a las promesas hechas al pueblo de Dios. Ahora, no solamente que tengo el Espíritu, pero soy miembro del cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia. ¿Entendemos eso? Mi salvación tiene que ver con el Espíritu que ahora vive en mí. Esa es la promesa de Jesús. Dice, cuando resucitó, cuando va a morir, dice, pero vean, esto va a pasar, dice, tiene que suceder esto. Cuando yo muera, dice, y después ascienda, voy a enviarles al Espíritu Santo. Ahora ya murió, ya resucitó, ya ascendió, nos envió el Espíritu, somos salvos por fe en su nombre, somos miembros de su cuerpo por el Espíritu que ahora vive en nosotros.
Y la Biblia nos dice con esas grandísimas promesas en el capítulo 6 de Romanos. Y si vivimos por el Espíritu, entonces ahora andamos por el Espíritu. Y una vez, sí, vivimos en el pecado, pero creímos en Jesús y después aceptamos la salvación y después le recibimos como nuestro Señor y su Salvador. Y Él nos dio el Espíritu que hoy nos hace caminar en el Espíritu. No más somos esclavos del pecado, no más somos esclavos de la carne. Por eso nos bautizamos, porque en la fe es eso lo que estamos celebrando. Jesús murió por nuestros pecados. Nosotros somos, y cuando vamos al bautizo, nos ponen en el agua, nos sumergen en el agua. Eso es un símbolo de la muerte. Para que cuando salimos del agua, dice, como Jesús resucitó, así nosotros ahora salimos del agua y resucitamos a una nueva vida por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y de ahí en adelante caminamos no en pecado, pero caminamos en el Espíritu. Complacemos no la carne, pero complacemos a Dios por el Espíritu que ahora vive en nosotros. Y somos su cuerpo, somos la iglesia de Jesús. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno mismo no prevalecerán contra de ella. Y Efesios capítulo 1 nos dice que Jesús entonces es el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Él sigue añadiendo cada día a la iglesia, a su cuerpo, aquellos que han de ser salvos por fe en su nombre. Somos todos los cristianos aquí en México, en China, donde sea, todos los cristianos que bíblicamente hemos creído en Jesús y que lo hemos recibido como nuestro Señor. El mismo Espíritu vive en nosotros, somos miembros de un solo cuerpo, tenemos una sola fe, tenemos un solo Padre, tenemos un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Señor que es Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Dios, somos el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia de la cual Jesús es la cabeza. ¿Y quién gobierna en el cuerpo? La cabeza. Por eso dice, ustedes son mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Maravilloso en verdad. Entonces, para finalizar, vean esto. Les va a encantar que cerremos otra vez en 1 Corintios. Estas cosas son esenciales que las recuerden, hermanos. Por favor, recuérdense de estas cosas, porque así nadie nos va a engañar. Que los testigos de Jehová vengan y le digan, no, ¿crees en Jesús que resucitó de los muertos, sí o no? No, entonces no tengo tiempo para ustedes, sigan adelante. Lo siento. Que los mormones vienen, ay, que el calorcito que se siente, ¿qué calorcito ni que nada? ¿Recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, sí o no? ¿Es Jesús el único camino, la verdad y la vida, sí o no? Pues, no. Entonces fuera de mi casa, no quiero hablar con ustedes. Si me invitan los católicos, oye, ¿no quieres ir al pozole porque es el día de la Santa Cruz y que vamos a comer pozole y qué vamos a hacer? Vamos a rezar y vamos a orar. No, ¿crees que Jesús es el único camino al Padre, la única salvación, es la única vida? ¿Crees que resucitó de los muertos y no necesitas santos, ni imágenes, ni Santa Cruz, ni nada de estas cosas? No, entonces no puedo creer contigo. Te respeto y somos amigos, pero no puedo creer contigo, no puedo caminar contigo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por supuesto que no. ¿Cómo sabemos que nosotros sí tenemos la verdad? No es que seamos presumidos ni tampoco seamos arrogantes. No, nosotros no somos la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Y qué dice la palabra de Dios siendo que es la verdad? Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Quieras o no decir que es la verdad, eso no cambia que la Biblia es la verdad. Te guste o no, eso no lo cambia. La recibas o no, eso no la cambia. Al final de todas las cosas, tú y yo nos vamos a morir. Y mi lugar en la eternidad va a ser determinado por mi fe en Cristo Jesús o por mi rechazo de Cristo Jesús. Espero en Dios que te arrepientas y creas en Jesús y vivas la eternidad con Él. Porque si no, te vas a dar cuenta que cometiste el error más grande en toda tu vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. En un momento, esto es hablando del rapto de la iglesia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. A su nombre sea dada la honra y la gloria. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14 dice: ahora, gracias sean dadas a Dios que siempre nos guía en triunfo en Cristo Jesús.
Entonces, es claro, hermanos, la resurrección de Cristo Jesús, la piedra angular del cristianismo, la piedra angular de nuestra fe. ¿Qué hizo la resurrección de Cristo Jesús? Bueno, ya vimos, comprueba que la Biblia es la verdad absoluta de Dios, que es sin error. Y comprueba que Jesús en verdad es el Hijo de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? Somos salvos por fe en la obra salvadora de Cristo Jesús. Recibimos el Espíritu Santo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y porque somos cuerpo de Cristo Jesús y nos dice que nada ni nadie nos va a poder apartar de su mano, tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? A Jesús se da la honra y la gloria porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, gracias te damos, Señor, en este día por tu presencia con nosotros, Dios, por tu palabra maravillosa, por las promesas que cumpliste en Cristo Jesús al resucitarle de los muertos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido por esa persona que va a estar escuchando este mensaje y que nunca ha decidido entregarte su vida. Mañana no está garantizado para nadie. Y si hoy fuera nuestro último día, Señor, ayúdanos a meditar en esto. ¿Dónde pasaríamos la eternidad? Es mi oración que esa persona hoy declare que necesita un Salvador porque es un pecador. Que se acerque a Jesús como su único Salvador. Que reconozca que hay salvación solamente en el nombre de Cristo Jesús. Ninguna iglesia, ninguna religión, ninguna filosofía, ningún diploma, ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que solamente Jesús nos da, salvación y vida eterna en su nombre, por fe en su nombre, por gracia, porque por gracia somos salvos. Bendito seas, Dios, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.